¿Alguna vez has visto a un viejo ser humillado frente a todos, y aún así salir con la cabeza en alto? Se rieron del viejo panzón, hasta que los cayó a todos, con un solo golpe. Tenía las manos temblorosas, callado en un rincón, mientras el otro presumía a voz en cuello. Pero su silencio gritaba más fuerte. Ese día lo cambió todo, y quien rió al último no fue él. La indignación me bullía, pero había un fuego silencioso, una promesa tácita de que la justicia llegaría. La escena se desarrollaba en cámara lenta, cada risa, cada desprecio, una puñalada a la dignidad de quien ya había dado tanto. Y tú, del otro lado de la pantalla, sentirás cada emoción, cada momento de inflexión, como si estuvieras allí. Serás testigo de la fuerza de la humildad contra la arrogancia más pura y la catarsis. La catarsis será inevitable. Prepárate, porque esta no es solo una historia, es un grito, un puñetazo de dignidad que resuena hasta hoy. Mi nombre es Ricardo Sánchez, pero en la época en que me puse los guantes por última vez, me llamaban el Águila. No por el peso, que hoy son unos buenos kilos de más, sino por cómo volaba en el ring, rápido, certero. Eso fue hace unos 40 años. Hoy vivo en la Ciudad de México, en un barrio antiguo de calles estrechas y olor a tortillas recién hechas. La rutina es tranquila. El mostrador de mi pequeña tienda de artículos deportivos, el Gancho de Oro, es mi nuevo ring. Vendo guantes, protectores, vendajes y a veces un consejo para los muchachos que sueñan con ser campeones. Mis días son un eco suave del pasado, del sudor, del olor al alimento y del sonido de la campana. Las paredes de la tienda están repletas de fotos amarillentas, de victorias y algunas derrotas, cada una cicatriz, un aprendizaje. El sol de la mañana inunda el lugar, revelando el polvo que baila en el aire, un ballet silencioso que me recuerda el paso del tiempo, de los golpes que absorbí y de los que di. La humildad se volvió mi segunda piel. Después de una carrera con altibajos, aprendí que el mayor oponente no es quien está del otro lado del ring, sino nuestra propia vanidad. Y fue esa humildad la que muchos empezaron a confundir con debilidad. Ya no tenía el cuerpo atlético, la agilidad de los 20 años. La barriga era un trofeo del retiro, y los pasos, antes ligeros, ahora eran más arrastrados. Los entrenadores nuevos, recién salidos de la Facultad de Educación Física, apenas me miraban a la cara. Me veían como un dinosaurio, un estorbo con historias de un tiempo que ellos no conocían y que con arrogancia juvenil creían irrelevante. El desdén de ellos era casi palpable, un peso que yo cargaba junto con los años. Era un irrespeto velado, pero que me afectaba. Hablaban por encima de mí, usaban términos técnicos que apenas entendía, como si no hubiera pasado toda la vida aprendiendo en la práctica. Ricardo, usted está desactualizado, el boxeo moderno es otra cosa. Con todo respeto, el Águila, pero esas técnicas antiguas ya no sirven. Yo sonreía, una sonrisa algo marchita, y asentía con la cabeza. En el fondo, dolía. La vergüenza me apretaba el pecho, un nudo en la garganta, pero me lo tragaba. ¿De qué servía discutir? El tiempo y el ring enseñan más que cualquier libro, pero esa lección, parece, solo se aprende viviendo. Me sentía invisible, un fantasma del pasado que se empeñaba en habitar un espacio que ya no era suyo. El olor a sudor mezclado con desinfectante del gimnasio me traía recuerdos, pero también la sensación de que ese lugar, antes mi santuario, ahora era un escenario para la arrogancia ajena. Antes de continuar, comenta desde dónde nos ves. Es increíble ver hasta dónde llegan estas historias de superación y saber que personas de tantos lugares se conectan con lo que yo viví. Es una prueba de que la humildad, la resiliencia y la capacidad de levantarse después de una caída
Hablan un lenguaje universal que trasciende barreras y fronteras. Cada comentario es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas y que la experiencia compartida puede ser una fuente de fuerza e inspiración para todos nosotros. Es como un eco que va y viene, trayendo un poco de cada uno a mi propia historia, dándome aún más ganas de seguir. La historia que les voy a contar a continuación no es solo sobre boxeo, es sobre dignidad, sobre el valor de quién eres, incluso cuando el mundo intenta menospreciarte. Es sobre cómo un golpe, sin importar la fuerza, puede cambiar el juego, no en el ring, sino en la vida. Aprenderás que la verdadera fuerza no está en los músculos o en la juventud, sino en la capacidad de mantener la calma bajo presión, de absorber los golpes de la vida y de, en el momento justo, mostrar quién eres realmente, sin necesidad de gritos o arrogancia. Es una lección que aprendí de la manera más difícil y que espero pueda inspirarlos a valorar su propio camino, por difícil que sea. Las bromas comenzaron sutiles. Un entrenador joven, que ni siquiera debía tener la edad de mi hijo menor, me llamaba abuelo frente a los demás. Abuelo Ricardo, ven a mostrarme cómo se hace un jab de verdad. Y se reía, una risa forzada que los demás pronto imitaban sin gracia. Sentía las miradas de desprecio de los jóvenes boxeadores que me veían como un estorbo, un peso muerto. Ellos no sabían lo que era pisar un ring con la barriga vacía, luchar para comer, para mantener a la familia. Para ellos era un deporte, una diversión. Para mí fue la vida. El sonido del costal de arena siendo castigado por golpes fuertes, pero sin técnica, era un recordatorio de lo que ellos no sabían y que yo, en mi sencillez, intentaba mostrar. Siempre intentaba ser educado, responder con una sonrisa. Con permiso, chamaco. Pero un jab bien dado no necesita fuerza, necesita precisión. A veces me ignoraban. Otras se encogían de hombros como si estuviera hablando en chino. El dolor en mis ojos era un espejo de mi alma. Era el dolor de ser subestimado, de ver un legado tirado por la borda por una generación que solo se preocupaba por la fuerza bruta y no por la inteligencia del movimiento. Los recuerdos de mis propias derrotas venían a mi mente, no las del ring, sino las de la vida. Cuando el prejuicio racial me impedía ir más allá, cuando mi origen indígena era motivo de burla. Se burlaban de mi andar, de mi respiración pesada después de subir 2 tramos de escaleras. El águila se volvió el caracol de tan lento. Lo oía, pero hacía de cuenta que no. Prefería mi silencio, mi paz. Pero por dentro el puño se apretaba. El bochorno era una jaula, atrapándome, asfixiándome. Me veía como un hombre viejo que había perdido el brillo, la agilidad, la capacidad de impresionar. Y, en cierto modo, tenían razón, ya no era el mismo. Pero lo que no sabían es que la experiencia trae una fuerza diferente, una sabiduría que solo los años pueden dar. Un día, mientras uno de los jóvenes entrenadores, un tal Juan Carlos, apodado el Fénix por su ascenso rápido y arrogante, se burlaba de mi forma de atarme los guantes, me acerqué al costal de arena. Se reía a carcajadas, hablando con los demás sobre la antigüedad que yo representaba. Lo ignoré, me concentré, respiré hondo, recordando los movimientos, los años de entrenamiento, la memoria muscular que aún residía en mí. Cerré los ojos por un segundo, y el olor a cuero viejo me trajo de vuelta al pasado. No era para él, era para mí. Era para demostrar que la llama aún no se había apagado por completo. El costal de arena, castigado diariamente, me esperaba, un viejo amigo silencioso. Levanté la guardia, como si estuviera frente al mayor desafío de mi vida. El aire del gimnasio pesaba, denso con el olor a sudor y goma. El costal de arena se balanceaba ligeramente, casi invitándome.
Respiré hondo, sintiendo el aire pesado en mis pulmones, y solté un jab rápido, ligero, solo para sentir el impacto. Un sonido seco, que algunos ignoraron, otros apenas notaron. Pero no era para ellos, era para mí. Era para recordar a mi cuerpo de lo que aún era capaz, aunque la mente intentara convencerme de lo contrario. Me movía con la lentitud de los años, pero la memoria de los músculos, de los cientos de golpes dados, me guiaba. El Fénix estaba distraído, riendo a carcajadas con un grupo de jóvenes boxeadores, comentando sobre el pasado que yo representaba. «Mira al dinosaurio, creyendo que todavía tiene pila», dijo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. La risa de ellos resonó por el gimnasio, un sonido estridente que me hería más que cualquier golpe. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza, una rabia antigua, casi olvidada, que amenazaba con consumirme. Pero me controlé. La humildad, aprendí, no es falta de rabia, es control de ella. Es saber el momento justo de actuar. Continué, un recto, luego un cruzado, sin fuerza, sin velocidad, solo técnica. Parecía un ballet lento, cada movimiento calculado, preciso. Mis manos, curtidas por años de lucha, conocían el peso de esos guantes como nadie. El ruido de los golpes, que antes eran truenos, ahora eran susurros. Pero eran susurros de verdad, de quien sabía lo que estaba haciendo. Podía sentir los ojos de algunos curiosos, quizás preguntándose qué hacía un viejo como yo allí, o por qué demonios estaba tan concentrado en algo tan trivial. Entonces, sin pensarlo mucho, dejé que la memoria muscular tomara el control. Un movimiento fluido, un balanceo del cuerpo que parecía venir de adentro, un gancho de izquierda rápido e inesperado. No fue fuerte, pero fue perfecto. El guante encontró el costal de arena con un chasquido seco, diferente a todos los demás. Un sonido que cortó el aire, callando algunas risas. El costal de arena se balanceó con una energía que parecía desproporcionada a la ligereza de mi golpe. Uno o dos se voltearon a verme, sorprendidos. «Órale, abuelo, todavía tienes gas», dijo uno de los jóvenes con un toque de sarcasmo. Yo solo sonreí, sin mostrar los dientes, y volví a concentrarme. No era momento de presumir. Ese golpe fue un recordatorio para mí mismo, una pequeña victoria personal. Ese momento, aunque breve, me hizo sentir vivo de nuevo, conectándome con el águila de antaño. Una chispa, una llamarada que me decía que no todo estaba perdido, que la experiencia aún tenía su valor. Pero la euforia duró poco. Pronto, la voz estridente del Fénix dominó el ambiente de nuevo. Estaba mostrándoles a algunos de los muchachos más jóvenes cómo se hacía un uppercut de verdad, con fuerza bruta, sin pensar mucho en la técnica. Se equivocaba. Se esforzaba demasiado, y el sonido de sus golpes en el costal de arena era más un golpe torpe que un impacto preciso. Presumía, hablaba alto, pero sus movimientos no tenían la fluidez de quien realmente entiende el cuerpo. «Así se pega, chamacos. Fuerza. Lo demás son cuentos de viejos». Me miró, una mirada de desprecio que no necesitaba palabras. Era una invitación al enfrentamiento, una provocación directa. Mis manos temblaron levemente, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y la vieja ansiedad del ring. Sentía un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Un campeón no se define por un golpe fuerte, sino por la inteligencia y la dignidad. Aquello no era sobre un uppercut, era sobre respeto. El dolor de la injusticia me invadía, recordándome tantas veces en que fui subestimado, ignorado por mi apariencia, mi edad, mi origen. Era el mismo dolor que sentí cuando me negaron oportunidades en el pasado, alegando que no tenía el perfil, incluso después de probar mi valor en el ring. La arrogancia de ellos era un eco de un tiempo que yo quería olvidar, pero que insistía en atormentarme. Aquellos muchachos,
Con todo el vigor de la juventud, no tenían idea de lo que era luchar contra un adversario invisible, mucho más grande que cualquier oponente en el ring: el prejuicio. Me alejé del costal, tomé una toalla y empecé a secarme el sudor del rostro. Volvieron a reír, a cuchichear. La sensación de ser un intruso, un estorbo allí, volvió con fuerza. Por un momento quise irme, desaparecer, dejar que ellos siguieran en la burbuja de su propia presunción. Pero algo me detuvo, una voz muy dentro de mí, que me recordaba todas las veces que me rendí, todas las veces que me callé. No podía permitir que la arrogancia de ellos venciera, que la falta de respeto se volviera la regla. Ese día, de alguna manera, necesitaba luchar, no con los puños, sino con lo que tenía de más valioso: mi dignidad. La tensión entre nosotros era casi palpable, como la atmósfera antes de una gran pelea. Ellos, en su esquina, llenos de energía y confianza. Yo, en la mía, con la calma forjada por años de batalla, pero con la llama de la indignación encendida. El gimnasio, con su olor característico y sus sonidos familiares, parecía transformarse en un escenario donde la humildad y la arrogancia estaban a punto de enfrentarse. No sabía lo que el día me deparaba, pero sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la forma en que me veían, y quizás la forma en que me veía a mí mismo. Fue entonces cuando la puerta del gimnasio se abrió con un estruendo y el silencio momentáneo se rompió. Entró al gimnasio un figurón, de esos que se creen dueños del mundo, con un traje carísimo y un reloj que valía más que toda mi tienda. Detrás de él venía Juan Carlos, el Fénix, con una sonrisa presuntuosa en el rostro. El hombre, que después supe que era un empresario del boxeo, el señor Rojas, miró a su alrededor con desdén, como si estuviera en un chiquero. Fue directamente al ring, donde el Fénix ya estaba calentando, mostrando sus músculos a la audiencia de jóvenes. Juan Carlos, mi muchacho, el campeón está aquí, el futuro del boxeo mexicano. La voz de Rojas era alta y estridente, resonando por las paredes del gimnasio. El Fénix sonrió, más arrogante que nunca, y posó. Los jóvenes boxeadores a su alrededor aplaudieron, algunos tímidamente, otros con más entusiasmo. Sentí un escalofrío. Ese tipo de gente con dinero y poder era la que más me molestaba, porque eran ellos los que dictaban las reglas, muchas veces pasando por encima de la historia y la dignidad de los mayores. Rojas entonces me miró, con una mirada de desdén, casi como si fuera un mueble viejo. ¿Qué hace este señor aquí? Esto es un gimnasio de campeones, no un asilo, espetó, y algunos de los jóvenes rieron. El rostro de Juan Carlos se contrajo en una sonrisa de escarnio. Sentí el golpe, no en el cuerpo, sino en el alma. El dolor era familiar, el mismo de tantas veces en que fui invisible, o peor, un estorbo. Mis manos, que aún temblaban un poco, se cerraron en puños, pero mantuve la calma. «Con permiso, señor», dije, la voz embargada pero firme. «Soy Ricardo Sánchez, exboxeador. Vengo aquí a entrenar». Rojas soltó una carcajada fuerte y burlona. «¿Ricardo Sánchez? ¿Quién? Nunca oí hablar de él. El único Sánchez que conozco es Juan Carlos, el campeón». «Juan». Carlos asintió con la cabeza, confirmando las palabras del empresario, como si yo fuera un insecto insignificante. La humillación era pública y sentía los ojos de todos sobre mí. «Abuelo Ricardo», dijo Juan Carlos, con un tono de voz que mezclaba ironía y burla, «usted debería estar en casa viendo la televisión. El ring no es lugar para aficionados y menos para viejos». Me dio una palmada ligera en el hombro, un gesto que él quería que pareciera de burla, pero que para mí fue una declaración de guerra. Las risas se extendieron y pude sentir la vergüenza, el rubor subiendo por mi cuello, pero la serenidad me mantenía firme. No les daría el placer de verme desmoronarme. «Yo ya fui campeón, muchacho», dije, con la voz baja, casi un susurro,
pero que llevaba el peso de una vida. Campeón de peso pluma, luché en arenas llenas, nobles, tuve mi momento. Juan Carlos solo se rió y Rojas negó con la cabeza. Cuentos de pescadores, mi estimado, a nadie aquí le importa lo que pasó hace 40 años. Lo que importa es el ahora, la fuerza, la juventud. Y le dio una palmada en la espalda a el Fénix, jactándose. Respiré hondo, el olor a sudor y goma invadiendo mis fosas nasales, trayéndome de vuelta a la dura realidad de ese momento. ¿A usted le importa el ahora, no la historia? Es una lástima, dije, mi voz un poco más alta, pero aún controlada. Porque la historia es lo que nos ha traído hasta aquí. Sin respeto al pasado, no hay futuro. El Fénix dejó de reír, y un destello de irritación pasó por sus ojos. No esperaba una respuesta, mucho menos una que cuestionara su filosofía. Fue en ese momento que sentí una punzada de rabia genuina. No la rabia descontrolada que me haría perder la cabeza, sino una rabia fría, motivadora. Era la rabia de ver mis años de lucha, mi vida, mi legado, ser desvalorizados por un joven arrogante y un empresario sin escrúpulos. Era la misma rabia que me impulsó a luchar contra el prejuicio racial que tanto me afectó en el pasado, la misma que me hacía levantarme después de cada caída. Aquello ya no era un entrenamiento, era un desafío velado, pero muy real. Rojas, al darse cuenta de que el Fénix estaba un poco irritado, se volvió hacia mí con una sonrisa falsa. Ya que usted está tan apegado a su historia, ¿por qué no nos muestra lo que el viejo águila aún tiene? ¿Un sparring, quizás, con el campeón Juan Carlos? La audiencia de jóvenes contuvo la respiración. Era una provocación, una humillación pública, una trampa, perfecta. Sabía que él esperaba que yo me negara, que me encogiera, que confirmara la imagen de viejo débil que él quería imponer. El silencio en el gimnasio era casi ensordecedor. El tiempo se detuvo. Podía sentir el peso de las miradas sobre mí. La propuesta era absurda. Un exboxeador retirado, sesentón, contra un campeón en ascenso, en la cúspide de su forma física y técnica. Mi cuerpo se quejaba, la edad pesaba, pero la dignidad, la dignidad pesaba mucho más. Miré a el Fénix, que me miraba con una sonrisa burlona, y a Rojas, que tenía un brillo malicioso en los ojos. Ese era el momento del cambio, la hora de mostrar que la humildad no es cobardía, y que la arrogancia, tarde o temprano, siempre encuentra su límite. El sudor me corría por la frente, no solo por el calor del gimnasio, sino por la presión del momento. Mi corazón latía fuerte, un ritmo que conocía bien de los tiempos de lucha, pero que ahora parecía un tambor de guerra. Miré a el Fénix, que esperaba mi respuesta con una sonrisa burlona, casi una invitación a mi propia humillación. La mente me gritaba que retrocediera, que mantuviera mi paz. Pero la dignidad no me lo permitía. Mi mirada se encontró con la de Rojas, que tenía un brillo de satisfacción en los ojos. Quería un espectáculo, y yo no se lo negaría. «Acepto», dije, la voz más firme de lo que esperaba, resonando en el silencio que se instaló en el gimnasio. Un murmullo corrió entre los jóvenes boxeadores que se miraban entre sí, sorprendidos. El Fénix levantó una ceja, la sonrisa presuntuosa vacilando por un instante. No esperaba que yo, el viejo panzón, aceptara la provocación. Ese «acepto» no era solo una palabra. Era un desafío lanzado, un punto de inflexión inesperado para todos allí, incluso para mí. Podía sentir la curiosidad en el aire, la expectativa que se formaba. Rojas, por su parte, pareció animarse aún más. «Excelente, una clase de historia en vivo. Juan Carlos, prepárate para darle una lección a nuestro amigo aquí». Se rió, y Juan Carlos asintió con la cabeza, ya calzándose los guantes, con una confianza que rozaba la arrogancia. Sentí un escalofrío en el estómago.
La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza, pero ya no había vuelta atrás. Mi honor y el honor de mi historia estaban en juego. Mientras Juan Carlos se estiraba, mostrando la agilidad de su juventud, me acerqué a la esquina del ring. Me quité mi vieja camiseta, revelando un cuerpo marcado por el tiempo, pero aún con la memoria de los músculos. El olor a sudor ajeno, mezclado con el mío, me traía una extraña sensación de familiaridad. Era mi lugar, después de todo. A pesar de los años y las transformaciones, el ring seguía siendo mi refugio, el lugar donde me sentía más vivo. El polvo que se levantaba con cada movimiento parecía una neblina del pasado. Los jóvenes boxeadores se agruparon alrededor del ring, ansiosos por ver la humillación del viejo. Podía oír algunos susurros. Este viejo va a recibir una paliza. Pobrecito, no sabe lo que le espera. Lo ignoré. Mi mente se concentraba en cada movimiento, en cada respiración. Recordé a mis antiguos entrenadores, sus voces, los consejos que me dieron. La humildad no era debilidad, era la base de todo mi entrenamiento, de toda mi vida. Era lo que me daba fuerza, incluso cuando ya no tenía la velocidad de los 20 años. Sonó el silbato. Primer asalto. Juan Carlos se lanzó con todo, rápido, ágil, una ráfaga de golpes. Jabs, rectos, cruzados. Se movía como un rayo y yo, como una roca antigua, absorbía. Quería noquearme rápido, quería la victoria fácil, la humillación total. Yo esquivaba, defendía, pero sin contraatacar. Intentaba golpearme en el abdomen, en la cara, pero yo estaba allí, firme, una muralla inquebrantable. Sentía el dolor de los golpes, pero la rabia, esa rabia controlada, me daba una resistencia que ni siquiera sabía que aún tenía. Él bufaba, frustrado, con cada golpe que fallaba, o que yo bloqueaba. Su arrogancia parecía aumentar, pero también su impaciencia. «Vamos, viejo, pelea, no seas cobarde», gritaba. Yo solo respiraba hondo, mis ojos fijos en sus movimientos, buscando una abertura, un error. Sabía que se cansaría. La juventud tiene fuerza, pero la experiencia tiene la sabiduría de saber usarla. Podía ver en sus ojos la sed de humillación, y eso lo volvía predecible. El público alrededor, que antes se reía, ahora estaba en silencio, algunos con los ojos bien abiertos. Esperaban una derrota rápida, pero el viejo Ricardo, el águila, estaba resistiendo. Podía oír la respiración pesada de Juan Carlos, una señal de que su energía se estaba agotando. Empezaba a forzar los golpes, perdiendo la precisión. Ese era el momento que yo estaba esperando. El olor de su sudor era más fuerte ahora, mezclado con el mío, una sinfonía peculiar del esfuerzo y la tensión. En el segundo asalto, Juan Carlos siguió con la misma intensidad, pero con menos precisión. Yo continué, defendiéndome, absorbiendo los golpes, moviéndome como una sombra, solo lo suficiente para evitar el impacto total. Él se estaba impacientando, irritando. El público estaba dividido, algunos aún lo animaban, otros, intrigados por mi resistencia, ya empezaban a murmurar, a mostrar una curiosidad genuina. Aquel enfrentamiento no era solo físico, era mental. Fue entonces cuando cometió el error. En un arrebato de furia, soltó un cruzado de derecha fuerte, pero totalmente predecible, dejando su guardia abierta por una milésima de segundo. Un pequeño espacio, pero suficiente para quien pasó toda la vida esperando esos milisegundos. Mis ojos se abrieron de par en par y la mente voló de vuelta a los tiempos de gloria. Ese era el momento. El olor a linimento y cuero invadió mis fosas nasales, y el sonido de la campana del ring, que no existía allí, sonó en mi cabeza. Mi cuerpo reaccionó por instinto, una memoria de décadas de entrenamiento que superaba la lentitud de la edad. No fue un golpe fuerte,
No fue un golpe para lastimar, sino para enseñar. Me incliné hacia adelante, un movimiento casi imperceptible, y giré el torso, liberando la energía acumulada. El guante encontró la barbilla de Juan Carlos con una precisión quirúrgica, un ligero toque que ni de lejos tenía la potencia de un knockout, pero que llevaba la esencia de la técnica y la inteligencia del boxeo. Él no lo esperaba. Su cuerpo se desequilibró. Juan Carlos, el Fénix, se tambaleó hacia atrás, más sorprendido que físicamente afectado. Sus ojos se abrieron de par en par. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Intentó mantener el equilibrio, pero el impacto del golpe, la inesperada precisión de un viejo al que tanto despreciaba, lo derribó. Cayó sentado en el suelo del ring, la lona polvorienta recibiendo su cuerpo con un golpe seco. No fue un knockout brutal, sino un knockout de dignidad. El gimnasio se sumió en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Los jóvenes boxeadores, que antes se burlaban, ahora tenían los ojos bien abiertos, la boca abierta, en shock. El señor Rojas, el empresario arrogante, estaba pálido, la expresión de burla reemplazada por una mezcla de rabia y vergüenza. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, con el Fénix sentado en la lona, sin entender lo que había pasado. Me detuve, la respiración entrecortada, pero el corazón en paz. No había triunfo en mi rostro, solo serenidad. Extendí la mano a Juan Carlos, ofreciéndole ayuda para levantarse, un gesto de respeto, no de superioridad. Él me miró, primero con rabia, luego con un toque de respeto, y aceptó mi mano. Se levantó, todavía un poco aturdido, pero la arrogancia había sido, al menos por un instante, derribada. Me miró fijamente, y vi el cambio en sus ojos. La llama de la soberbia había disminuido, y un toque de humildad comenzaba a surgir. ¿Cómo hizo eso, viejo?», murmuró, la voz casi inaudible, sin la prepotencia de antes. Yo solo sonreí, una sonrisa genuina ahora, y dije: «La fuerza está en la técnica, muchacho, no solo en la fuerza bruta. Y en la cabeza. El boxeo es como la vida, Juan Carlos. Hay que tener humildad para aprender y paciencia para esperar el momento justo». Rojas, que estaba paralizado, finalmente se recompuso. Se acercó al ring, con el rostro contraído de furia. «Esto es un absurdo. Fue suerte, una aberración. Juan Carlos, levántate, acaba con él». Pero Juan Carlos no se movió. Siguió mirándome, con una mirada que, por primera vez, parecía verme de verdad. No solo como un viejo, sino como alguien que tenía algo que enseñar. «No, señor Rojas», dijo Juan Carlos, con la voz embargada pero firme. «Basta. Ricardo me dio una lección que necesitaba aprender». El silencio regresó, aún más pesado. Las palabras de Juan Carlos fueron un shock, una confesión de humildad que nadie esperaba de él. Sentí un calor en el pecho, una sensación de que todo aquello valió la pena. La verdadera victoria no estaba en el golpe, sino en el reconocimiento. Fue un momento de inflexión para todos allí. Los jóvenes boxeadores empezaron a mirarme de otra forma, con respeto, con admiración. Algunos incluso se acercaron al ring, con los ojos llenos de curiosidad, de interés. El olor a sudor y goma, que antes me traía la sensación de ser un extraño, ahora parecía acogerme. Era como si el gimnasio finalmente reconociera a su hijo pródigo, el viejo águila que aún sabía volar. Sabía que ese día lo cambiaría todo, no solo para Juan Carlos, sino también para mí. La sensación de ser invisible, de ser un estorbo, había desaparecido. Había demostrado, no con gritos o con la fuerza de la juventud, sino con la calma y la dignidad, que la experiencia y la humildad tienen un valor inestimable.
Ese knockout de dignidad resonaría por mucho tiempo en ese gimnasio y esperaba en muchos otros lugares también. La humildad no es callarse, es saber el momento de hablar con acciones. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras bajaba del ring, el cuerpo un poco adolorido, pero el alma ligera. La verdad es que la arrogancia, tarde o temprano, tropieza con su propia soberbia, y la humildad, aunque silenciosa, siempre encuentra una forma de levantarse y mostrar su fuerza. Y esa lección, mis amigos, vale mucho más que cualquier cinturón de campeón. Cuando el polvo se asentó y la tensión disminuyó, el ambiente del gimnasio parecía otro. Los susurros dieron paso a conversaciones más animadas, y las miradas, antes de desprecio, ahora eran de admiración. Algunos jóvenes se acercaron a mí, pidiendo consejos, preguntando sobre técnicas antiguas, sobre cómo logré mantener la calma. Era una nueva realidad, una que yo, sinceramente, ya no esperaba vivir. El olor a sudor y goma, antes un recordatorio de mi pasado distante, ahora era la fragancia de un nuevo comienzo, de una nueva conexión. Juan Carlos, el Fénix, se acercó a mí, con la cabeza baja. «Ricardo, lo siento», dijo, y voz embargada, los ojos fijos en el suelo. «Fui un idiota. Pensé que lo sabía todo, que la juventud y la fuerza eran suficientes. Me demostraste que estaba equivocado». Me extendió la mano, esta vez, no para levantarse, sino para un apretón sincero. Le tomé la mano con firmeza, sintiendo la sinceridad en su petición. Era la transformación que yo esperaba, la humildad venciendo a la arrogancia. «Todos nos equivocamos, Juan Carlos», dije, mirándolo a los ojos. «Lo importante es aprender de los errores y tener la humildad de reconocerlos. El boxeo es así, la vida es así. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio». El apretón de manos duró más de lo normal, un pacto silencioso de respeto y aprendizaje. Vi en sus ojos un brillo diferente, una llama de respeto que antes no existía, y eso me trajo una paz inmensa. Rojas, el empresario, aún parecía un tanto aturdido. Intentó acercarse, con una sonrisa forzada, quizás tratando de salvar su reputación. «Juan Carlos, no seas tonto, fue solo un golpe de suerte. Vamos a seguir entrenando, tenemos un título que conquistar». Pero Juan Carlos lo ignoró, manteniéndose a mi lado. Ese gesto suyo, de defenderme públicamente, valía más que cualquier victoria en el ring. Era la prueba de que la lección había sido aprendida. «Señor Rojas», dije, volteándome hacia él, con la voz tranquila, pero con la autoridad que solo la experiencia puede dar. «El boxeo no se trata solo de títulos y dinero. Se trata de disciplina, de respeto, de carácter. Si Juan Carlos quiere ser un verdadero campeón, necesitará más que su arrogancia». Rojas me miró con rabia, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. Su voz, antes estridente, ahora era un simple ruido de fondo. Los jóvenes boxeadores que antes se sentían intimidados por Rojas y Juan Carlos ahora estaban a mi alrededor, pidiéndome que les enseñara. «Señor Ricardo, ¿puede mostrarnos ese golpe? ¿Cómo se defiende tan bien?». Era gratificante ver el cambio en sus ojos, el deseo de aprender, no solo la técnica, sino los valores que yo intentaba transmitir. Era como si mi historia, que antes era irrelevante, ahora fuera una fuente de inspiración. Comencé a mostrarles algunos movimientos básicos, la importancia de la postura, la respiración, la paciencia, el olor a sudor del gimnasio, que antes me traía una mezcla de melancolía y vergüenza, ahora era un aroma de esperanza. Me sentía útil de nuevo, parte de algo más grande. Era como si cada golpe que demostraba, cada consejo que daba, estuviera rescatando un pedazo de mí mismo, del águila que pensé haber dejado atrás. Aquel día fue un parteaguas.
Juan Carlos, para mi sorpresa, empezó a venir con frecuencia a mi tienda. No para comprar, sino para conversar, para pedir consejos. Se convirtió en un aprendiz humilde y yo en un mentor. La arrogancia que lo definía fue gradualmente reemplazada por una sed de conocimiento, por un respeto genuino. Empezó a llamarme Maestro Ricardo, y cada vez que lo hacía, mi corazón se llenaba de un orgullo que ninguna victoria en el ring me dio. Me di cuenta de que la verdadera superación no está en derribar al otro, sino en levantarse a uno mismo y, de paso, ayudar al otro a levantarse también. Aquel día, no solo derribé la arrogancia de Juan Carlos, sino también mis propios fantasmas, la sensación de que mi tiempo había pasado, de que ya no tenía valor. La humildad que me hizo resistir los ataques fue la misma que me dio la fuerza para extender la mano y con ella la oportunidad de una nueva vida. Comenta aquí si alguna vez has visto a alguien subestimar la humildad de otro. Es impresionante cómo la vida nos enseña estas lecciones, ¿verdad? Cada suscripción aquí ayuda a mantener vivas estas historias de coraje y de cómo la verdadera fuerza no siempre es la más ruidosa. Es un privilegio poder compartir esto con ustedes y saber que juntos podemos inspirar a aún más personas. Los días se convirtieron en semanas, y el gimnasio, que antes era un escenario de irrespeto, se transformó en un santuario de aprendizaje. Juan Carlos, el Fénix, comenzó a entrenar conmigo regularmente. Escuchaba mis consejos con atención. Me pedía que repitiera movimientos. Quería entender la magia detrás de ese nocaut de dignidad. Le enseñaba a no solo usar la fuerza, sino la inteligencia, la paciencia. Le mostraba que un buen boxeador no es solo el que golpea fuerte, sino el que piensa, el que se adapta. Lo que sentía era una alegría que no tenía precio. Él trajo a sus amigos, los otros jóvenes que antes se burlaban de mí, y ellos también empezaron a escucharme. La atmósfera en el gimnasio cambió completamente. Ya no había risas de desprecio, solo el sonido de los costales de arena siendo castigados con más técnica, la respiración agitada del esfuerzo y los murmullos de concentración. Me sentía como un maestro dirigiendo una orquesta, y la música que hacíamos era la del respeto, la de la superación, la de la humildad. El señor Rojas, por su parte, desapareció. No soportó ver a su pupilo, el Fénix, rendido a la humildad de un viejo. Su arrogancia no le permitía aceptar esa derrota. Para él, todo era poder y dinero, y la lección que Juan Carlos aprendió no encajaba en sus planes. Intentó convencer a Juan Carlos de que volviera a los entrenamientos intensos, que olvidara la vieja escuela, pero el muchacho se mantuvo firme. Juan Carlos había encontrado un nuevo tipo de fuerza, una fuerza que no venía de músculos, sino de valores. Mi tienda, el Gancho de Oro, también empezó a tener más movimiento. Los jóvenes venían no solo a comprar guantes, sino a escuchar mis historias, a ver mis fotos antiguas. Era como si el legado de El Águila hubiera sido redescubierto. Les contaba sobre las peleas, los viajes, las dificultades, pero siempre enfatizando la importancia de la humildad, del respeto, de la persistencia. Escuchaban con un brillo en los ojos, absorbiendo cada palabra, cada lección. Recuerdo un día en que un muchacho, el más joven del gimnasio, que siempre me miraba con cierta aprehensión, se acercó a mí. Tenía una mirada curiosa y me preguntó: «Señor Ricardo, ¿es verdad que usted luchó contra el prejuicio? ¿Que su origen lo hizo luchar aún más?» Sonreí, una sonrisa cansada pero orgullosa. «Sí, mi hijo, luché. La lucha contra el prejuicio es la más difícil de todas, porque el adversario está dentro de las personas. Pero es una lucha que vale la pena. Con cada golpe, con cada defensa, recordaba quién era, de dónde venía». Esa pregunta me hizo reflexionar aún más sobre mi pasado. Las cicatrices del prejuicio, las puertas que se cerraron, las palabras que hirieron,
Todo eso moldeó quién soy, pero también me dio la fuerza para no rendirme, para seguir creyendo en la humildad y en la dignidad. Veía en los ojos de aquel muchacho la misma curiosidad que me impulsó a aprender, a entender el mundo, a no aceptar lo que me imponían. Juan Carlos se convirtió en un amigo, un hermano menor. Me ayudaba a organizar las estanterías de la tienda, a limpiar el mostrador. A veces traía a sus padres para que me conocieran. Y yo veía el orgullo en sus ojos al ver a su hijo cambiado, más humilde, más centrado. Era una transformación que iba más allá del boxeo. Era una transformación de vida. Pasaba horas en la tienda, escuchando mis historias, pidiendo consejos sobre la vida, no solo sobre el boxeo. Era una nueva conexión, una familia que yo no esperaba tener. Aquel día, el día en que la arrogancia fue derribada por un golpe de dignidad, no fue solo una victoria personal, fue una victoria para la comunidad, para la cultura del boxeo, para todos aquellos que creen que la humildad y la experiencia tienen un valor inestimable. La historia se extendió y otros gimnasios empezaron a buscarme, queriendo que hablara con sus alumnos. El viejo panzón se había convertido en un símbolo de resistencia e inspiración. La lección que quedó es que la vida, al igual que el boxeo, nos da muchos golpes. Algunos son para derribarnos, otros para enseñarnos. Pero lo más importante no es la fuerza del golpe que recibes, sino la forma en que te levantas. Y a veces, la mejor forma de levantarse es con dignidad, con humildad, mostrando que la verdadera fuerza no necesita gritos, músculos o títulos, sino un corazón que sabe su valor. ¿Y tú que estás viendo, qué aprendiste de la historia de El Águila? Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, de suscribirte al canal. Cada interacción ayuda a mantener vivas estas historias, a inspirar a más personas a creer en la fuerza de la humildad. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de inspiración. Para eso estamos aquí, para difundir la verdad, el coraje y la dignidad. Un golpe a la vez. La historia de El Águila y el Fénix se extendió por el barrio como la pólvora, no solo en el gimnasio, sino en las calles, en los mercados, en las barberías. La gente hablaba del viejo Ricardo que le había enseñado una lección de 1905. Humildad al joven arrogante. Era una leyenda urbana, un cuento de hadas moderno que resonaba con el alma del pueblo, que siempre ha valorado la sabiduría de los mayores y la justicia contra la prepotencia. Una mañana, mientras arreglaba los guantes en el escaparate de la tienda, entró una señora de cabellos blancos y ojos llorosos. Sostenía un pañuelo de ganchillo y me miraba con admiración. «Señor Ricardo, escuché su historia. Mi nieto, él es como el Fénix, lleno de sí mismo, sin respeto por los mayores. Rezo para que encuentre el águila en su vida». Sus palabras me conmovieron profundamente, mostrando el impacto que mi experiencia tuvo más allá de los muros del gimnasio. Era emocionante ver cómo una simple actitud, un momento de dignidad, podía inspirar a tantas personas. Empecé a recibir visitas de otros barrios, de gente que venía solo para conocerme, para estrechar mi mano, para pedir un consejo. La humildad es la base de todo, mi hijo. Siempre decía, sin ella no se construye nada sólido, ni en el boxeo, ni en la vida. El gimnasio, antes un lugar de tensión para mí, se convirtió en un segundo hogar. Pasaba las tardes allí, observando los entrenamientos, corrigiendo una postura aquí, un movimiento allá. Juan Carlos, con su nueva humildad, era un ejemplo para los demás. Ya no presumía. No se burlaba de nadie. Al contrario, animaba a los novatos, los ayudaba y me pedía que lo acompañara en los entrenamientos, buscando mi aprobación silenciosa. Todavía siento
el olor a sudor y el polvo que baila en el aire del gimnasio, pero ahora es un olor diferente, un olor a progreso, a respeto mutuo. Cada día veía la transformación ocurrir, no solo en Juan Carlos, sino en todos los jóvenes que estaban allí. Aprendieron que la verdadera fuerza no se mide por los músculos, sino por la capacidad de reconocer sus errores y de aprender de quien tiene más experiencia. Recuerdo un día en que un entrenador de un gimnasio rival vino a visitarme. Había oído la historia y quería saber si estaría dispuesto a dar algunas charlas sobre boxeo y vida para sus alumnos. Me sorprendió, pero acepté. Era una prueba más de que la humildad, cuando se demuestra con dignidad, puede derribar las barreras de la arrogancia y abrir puertas que antes parecían cerradas. Me preparé para las charlas con el mismo cuidado con el que me preparaba para una pelea. No se trataba de golpes, sino de palabras, de la transmisión de una experiencia de vida. Hablé sobre los desafíos, sobre el prejuicio, sobre las caídas y los levantamientos. Pero el tema central siempre era la humildad y la dignidad, y cómo son más poderosas que cualquier golpe. Mi rutina cambió, pero la esencia permaneció. Sigo en mi tienda, atendiendo a los clientes, vendiendo mis artículos deportivos. Pero ahora, con cada venta, con cada conversación, siento que estoy compartiendo algo más grande que un simple producto. Estoy compartiendo una historia de superación, un recordatorio de que la humildad siempre prevalece sobre la arrogancia. Aquel día en el gimnasio fue un hito, un punto sin retorno. La injusticia que sentí, la humillación que intentaron imponerme, todo eso se transformó en una fuerza motriz para mostrar al mundo que la dignidad no tiene edad, no tiene peso y no tiene precio, y que el nocaut más importante es el que derriba la arrogancia en el corazón de los demás y en nuestros propios corazones también. Si estás viviendo algo parecido, subestimado, ignorado, recuerda la historia de el águila. Cree en tu fuerza silenciosa, en tu dignidad inquebrantable. El momento justo llegará, y tu humildad será el arma más poderosa para derribar cualquier arrogancia que intente menospreciarte. Y cuando ese día llegue, sentirás la verdadera catarsis, la libertad de ser quien eres, y la paz de haber demostrado tu valor. Hoy, el Gancho de Oro no es solo una tienda de artículos deportivos, es un punto de encuentro. Los muchachos del barrio vienen a comprar, pero se quedan a escuchar las historias. Veo en sus ojos la llama, no solo la del deporte, sino la de la esperanza, la de la creencia de que la humildad puede llevarte más lejos que la fuerza bruta. El olor a cuero nuevo se mezcla con el del café que ofrezco, creando un ambiente acogedor, donde las lecciones de la vida se intercambian con cada taza. Juan Carlos, el Fénix, se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Todavía entrena duro, pero ahora con una sabiduría que no existía antes. Me consulta antes de las peleas. Me pide que analice a los adversarios, no solo por la técnica, sino por la mentalidad. Es como si finalmente hubiera entendido que el boxeo es un juego de ajedrez, donde la mente es tan importante como los puños. Es un orgullo ver su evolución, no solo como luchador, sino como hombre. La comunidad me abrazó de una forma que nunca imaginé. Soy invitado a eventos, a dar charlas en escuelas, a hablar con jóvenes problemáticos. Cuento mi historia, la de la lucha contra el prejuicio, la de la importancia de valorar las raíces, de no olvidar de dónde vienes, y siempre, siempre vuelvo al día en que un golpe de dignidad derribó la arrogancia en el gimnasio. A veces me encuentro pensando en ese día, en ese exacto momento en que Juan Carlos cayó al suelo. No siento rabia ni deseo de venganza, solo gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de demostrar que la humildad no es debilidad, sino una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas. Es una sensación de paz que llena mi pecho,
una calma que solo la verdadera superación puede traer. El atardecer en la Ciudad de México, visto desde mi tienda, es un espectáculo. Los colores vibrantes del cielo se mezclan con los sonidos de la ciudad, creando una melodía única. Es en ese momento que reflexiono sobre mi viaje, sobre el niño indígena que soñaba con ser campeón, sobre el hombre que aprendió a luchar no solo en el ring, sino contra las injusticias de la vida, y que al final encontró la verdadera victoria en la humildad. La lección de ese día no fue solo para Juan Carlos, sino también para mí. Aprendí que por mucho que la vida te derribe, por mucho que te subestimen, siempre tendrás tu dignidad, y que esa dignidad es tu arma más poderosa. Puede que no te dé un cinturón de oro, pero te dará algo mucho más valioso, el respeto de ti mismo y de los demás. La vida continúa, con sus desafíos y sus alegrías, pero ahora la enfrento con una nueva perspectiva. Cada amanecer recuerdo que soy el águila, no solo por mi pasado en el boxeo, sino por mi capacidad de volar por encima de las adversidades, de mantenerme firme ante la arrogancia, de mostrar que la humildad siempre encuentra un camino hacia la victoria. Y esta es mi historia, una historia real, vivida en carne propia, con el dolor del prejuicio y la alegría de la superación. Una historia que comparto con ustedes para que nunca olviden que, por mucho que intenten menospreciarte, tu dignidad y tu humildad son inquebrantables, son tu fuerza, tu escudo y tu arma más potente. Gracias por escucharme. Cada uno de ustedes que llegó hasta aquí es parte de esta historia. Si esta narrativa te conmovió, si te inspiró, no dejes de compartirla, de comentar, de suscribirte. Eso me ayuda a seguir contando estas historias, a difundir el mensaje de que la humildad siempre derriba la arrogancia y que la verdadera fuerza está en ser quien eres, sin necesidad de demostrarle nada a nadie.